Hola, sean bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por estar acompañándonos en esos estudios bíblicos cristianos. Estamos estudiando los libros de los Salmos. Estamos estudiando el libro número 1, Salmo número 7, que se conoce con la letra Sajin. Este salmo consta de 17 versículos. No los vamos a revisar cada uno, pero sí vamos a tratar de sacar el mayor provecho para la aplicación que puede tener para nuestras vidas. Te pido, por favor, antes de entrar a estudiar el Salmo, que me acompañes en oración. Gracias, Padre Celestial, bendito eres, Señor. Ayúdanos, Señor. A veces las cosas son difíciles, pero con tu conocimiento se hacen más fáciles, Señor. Ayúdanos, Señor, a que podamos aprender más de ti. Llénanos, Padre Celestial, de ti. Llénanos de tu Espíritu Santo, pero especialmente, Señor, llévanos a ser testigos de ti con ese conocimiento que podemos aprovechar. Ayúdanos, Señor, no solamente a que podamos ser seguidores tuyos, sino también a ser partícipes de toda tu obra. Gracias, Padre Celestial. Te pido por todos y cada uno de los que van a entrar para que nutras su corazón, para que la semilla caiga en terreno fértil y puedan dar mucha respuesta a ti, Señor, para que puedan ser testigos, especialmente para aquellos que no te conocen. Gracias, Padre Celestial. Ayúdanos en este estudio. Mándanos a tu Espíritu Santo a que nos guíe. Amén, amén y amén. Bueno, como nosotros sabemos, el Salmo número 7, el autor es David. Y vamos a nosotros también a trabajar con una fecha tentativa que es la fecha de 1021 antes de Jesucristo. Esto es debido a que muchas personas no están de acuerdo, muchos autores no están de acuerdo a que el Salmo fue escrito antes de que David fuera rey. Pero sin embargo, existe otro grupo que dice que este salmo fue escrito durante el periodo de la rebelión de Absalón, especialmente cuando Absalón fallece. A este salmo se le conoce como un shigayón en hebreo. Shigayón, la palabra aparece ahí en la pantalla ya. Ayúdenme a leer el título para hablar del contexto completo de este salmo. El Salmo 7, en el título de la versión Reina Valera, dice: Sigaión de David que cantó a Jehová acerca de las palabras de Cutz, hijo de Benjamín. Esta palabra, Shigaión y Cus, son dos palabras importantes para poder entender el salmo y poderlo explicar en su totalidad. Así que vamos a darnos la tarea a responder qué es un sigaión y a responder quién es Cus, descendiente de Benjamín, en su primer parte antes de entrar a la temática general del Salmo. Así que chigayón, por su parte, va a ser una palabra totalmente enigmática que tiene varios sentidos lógicos y bíblicamente solamente aparece dos veces. Es en este Salmo y en Habacuc 3:1. Vamos a dar 5 definiciones de lo que significa sigayón. En el diccionario Strong nos dice que es un tipo de un poema sin objeto predeterminado, lo que quiere decir entonces que hay muchos temas en el salmo y efectivamente este salmo es rico en temas. Un canto, dice otra definición, un canto triste o de lamentación, es decir, un tipo de canto fúnebre. Y esto lo sustentan todos aquellos que dicen que David escribió este salmo después de la muerte de Absalón o de haber sido notificado de la muerte de Absalón. Sin embargo, existe un gran problema, que este salmo desafortunadamente no habla nada de la muerte, sino por el contrario, habla de una persona que está sentada ante un juez y que quiere que se le haga justicia y que esta persona está diciendo que está acusada simplemente de cosas que la persona no hizo. Así que sería más como el contexto de una corte más que un canto fúnebre. La otra definición es que es un instrumento. Apoyados en el sabio israelita llamado Rashi, los israelitas dicen que puede ser obviamente el único instrumento que tocó David, que sería el arpa, aunque no se describen sus características ni la forma en la que se utilizaría esta arpa. Así que como que esta definición no alcanza obviamente a darnos en el contexto realmente una pista
de qué sería un chigayón. Existen dos palabras más que tienen más que ver en el contexto de lo que estamos hablando y en el contexto total del Salmo. Y tú lo puedes ver en la pantalla. Y una de ellas es una emoción. Tomando la palabra shagá del árabe, traducida al español, significaría ansiedad o significaría también angustia. Así que es una situación de angustia o ansiedad. Así que es la angustia o ansiedad de David. Y después tenemos una acción. Es decir, un grupo de comentaristas israelitas dicen que el problema del chigayón es que es cuando tú cometes un error y ese error no es perdonable y todas las personas siempre te lo estarán poniendo en la cara todo el tiempo de tu vida, aun cuando Dios ya lo haya perdonado. Así que es muy importante lo que estamos hablando hasta ahorita para poder entender qué es la palabra chigayón. Así que vamos a tomar para que sea más exacto la definición, una de las versiones judías que tú vas a encontrar ahí abajo, que es el Salmo 7, versículo 1 de la versión hebrea, dice de la siguiente manera: el error o la angustia de David que cantó a Adonai acerca de las palabras de Hush, hijo de Binyamin. Así que lo que nos está diciendo este salmo, trayendo prestada esta versión y con lo que ya hemos estudiado hasta este momento, este salmo nos está diciendo es el error con que acusó Cush a David o la angustia que tenía David ante las acusaciones de Cush. Así que la siguiente parte que tenemos que preguntarnos, ¿quién es el famoso Cush? Y bueno, en hebreo se le llama Hush. ¿Quién es Hush o Cush? Hay dos formas de definir esa palabra. La primera es un nombre propio. Y esto se encuentra en Génesis 10, versículos 6 al 8, en donde encontramos que es el hijo mayor de Cam, también el padre de Nimrod. La otra parte la encontramos que es un etíope que llevó el mensaje de la muerte de Absalón a David, y esto lo encontramos en 2 de Samuel 18 del 19 al 33. Obviamente, ninguno de los dos ejemplos puede ser el famoso Cush porque ninguno de los dos es de la tribu de Benjamín. Así que la otra opción que tenemos es que la palabra de Dios nos dice que también se utiliza como un adjetivo calificativo de color. Esto significa que Cush es la palabra oscuro, negro o moreno. Metafóricamente, entonces, podemos encontrar que esta palabra puede ser una aplicación de un apodo también. Si usted se va un poquito más atrás, cuando María acusa a Moisés ante Aarón, dice que se casó con mujer cusita, lo cual significa que estaba diciéndole que se casó con una mujer morena o una mujer de color negro. Entonces, hasta este momento podemos decir que Cush era uno de la descendencia de Benjamín que tenía un corazón o la conciencia oscura y que formulaba acusaciones en contra de David. En esta categoría solamente podemos encontrar dos personajes mencionados en la Biblia. Personaje número 1, Saúl, quien reúne todas las características conforme al Salmo de lo que vivió en contra de David. El otro es Simeín, quien acusó a David aplicándole la versión de que David era un asesino y que se merecía todo el castigo, aún viniendo de su propio hijo y que tenía las manos obviamente ensangrentadas. Usted puede ver toda la historia completa en 2 de Samuel, capítulo 16, versículo 5 y capítulo 19, versículo 16. Lo cierto es que este hombre que se llama Cush acusaba a David de sus errores o falsamente lo acusaba causándole angustia a David. Así que esto es muy importante para nosotros darnos cuenta que este salmo definitivamente va en relación a una persona que está acusando a David, posiblemente falsamente o recordándole uno de los tres grandes errores que David tuvo. ¿Verdad que usted, bueno, ya los podremos estudiar en otra ocasión? Así que le invito a que veamos la temática que vamos a llevar
el día de hoy. La temática número 1 es el motivo de la oración. El número 2, el modelo de confesión. El 3, la plegaria en contra de la maldad. 4, el juicio a las naciones. 5, los atributos de Dios para los justos. Y 6, el alcance del arrepentimiento. Así que, si le parece bien, vamos a pasar al tema número 1, que lo vamos a empezar con el Salmo 7, versículo 1 al 2, y vamos a leerlo, por favor. Dice, Jehová, oh Dios mío, en ti he confiado. Sálvame de todos los que me persiguen y líbrame, no sea que desgarren mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre. En el contexto de este salmo, David confirma su confianza en Dios y pone su esperanza en la protección del Creador de todas las cosas. David solicita a Dios ser su refugio. Dios, sé mi refugio. Tú me vas a decir, hermano, aquí no dice nada de que David esté pidiéndole a Dios que sea su refugio. Pero déjame te explico que la palabra que se utiliza en original para confianza es la palabra hasad. Y la palabra hasad, dentro de sus múltiples definiciones que tú puedes estar viendo ya ahorita en pantalla, dice que es huir por protección. ¿Se acuerdan cuando los niños, por ejemplo, ven que un papá le va a pegar y corren con el otro papá? Eso significa hasad, está huyendo por protección. Significa confiar, significa abrigar, significa acoger, significa afligir, amparar, confiar, tener esperanza, esperar, refugiar y estar seguro. Precisamente esta es la palabra más importante, refugiar, porque de aquí también se conecta con el Salmo 91. Y esta traducción la hace la Biblia de las Américas. Si tú tienes una Biblia de las Américas en tu mano, o posiblemente después la puedes estudiar, dice de la siguiente manera la Biblia de las Américas. Oh Señor, Dios mío, en ti me refugio. Sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. La pregunta hasta aquí es, interpretamos que David está diciéndole a Dios. ¿Qué le está diciendo David a Dios? Hasta ahorita, ¿qué estamos aprendiendo? Señor, si me juzgas con misericordia, si me juzgas con justicia, en ti pongo mi esperanza, porque solo en ti tengo mi refugio. O sea, júzgame con justicia, júzgame con esperanza, porque tú eres mi refugio o porque en ti tengo mi refugio. Creo que es una petición que todos nosotros tendríamos que tener todos los días de nuestra vida. Señor, júzganos en justicia, júzganos con tu misericordia, ayúdanos a limpiar nuestro corazón. ¿Por qué? Porque siempre vamos a tener nuestra esperanza en ti. La petición central de David entonces es, sálvame y líbrame de los que quieren desgarrar mi alma. Note lo que está diciendo el Salmo. David no está haciendo referencia a los que desgarran en primer momento el cuerpo, sino los que desgarran el alma. El reto aquí es entender entonces quién o qué puede desgarrar nuestra alma. Definitivamente esta pregunta la tenemos que contestar en el panorama de todo el Salmo. Entonces vamos a ver cuáles son las peticiones de David para llegar a una primera conclusión en este tema. El primer motivo entonces de la oración que tú te estás dando cuenta de David es, te pido Señor que conserves mi alma pura, mi alma sana y mi alma salva, porque en ti he confiado como mi refugio. Esta es una petición que todos nosotros tendríamos que extender todos los días. Señor, ayúdanos a conservar nuestra alma pura, sana y salva. Hasta ahora hemos estudiado entonces en los salmos que es bendito, es bendecido, es afortunado aquel hombre o mujer que pone su confianza en Dios. Acompáñame a Jeremías 17, versículos 7 al 8, para asentar esta verdad. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas que, junto a la corriente, echarán sus raíces y no verá cuándo viene el calor, sino que su hoja estará verde
y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Esto, mis hermanos, también nos conecta directamente con el Salmo número 1, que también tú puedes posteriormente también revisar. El segundo motivo que encontramos de la oración en David es el siguiente: sálvame del que puede desgarrar mi alma. En el contexto del Salmo podemos entonces detectar varios factores que pueden hacer que nuestra alma quede desgarrada. Escúchalos o anótalos si tú quieres. Personas que conciben y practican la maldad. Personas que te influyen a hacer el mal. Personas que te acusan sin razón. Personas que están todo el tiempo señalándote todos tus errores. Y no quiero que incluya aquí a su esposo y a su esposa, ¿ok? La traición, el engaño, la inequidad, los vicios, los placeres mundanos, los pensamientos negativos, el corazón cauterizado y todo aquello que nos lleva a estar en el mundo material. Así que para nosotros no es lo mismo vivir una vida espiritual que vivir una vida material en la cual podemos estar expuestos a que nuestra alma sea desgarrada. Vamos al tema número 2, si te parece, y vamos a ver el modelo de confesión. Y aquí hay que poner mucha atención en cómo David expresa su sentimiento o lo que él considera que puede ser su culpa. Jehová, Dios mío, si yo te he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, antes he libertado al que sin causa era mi enemigo, persigue el enemigo mi alma y alcáncela, húyele en la tierra mi vida y mi honra ponga en el polvo. Y luego viene la palabra importante que tenemos todos siempre que estar pensando, que dice Selat. Entonces el rey David nos está enseñando dos vías de presentarnos ante Dios cuando tenemos una carga emocional. La primera vía que nos dice es que tenemos que exteriorizar ante Dios los errores u ofensas que hemos podido cometer contra nuestro prójimo sin darnos cuenta, afectando su vida personal y espiritual de ellos. Y dése cuenta de ahí que muchas veces nosotros, dice la palabra de Dios ahí, que podemos hacer libertad de los malvados y podemos hacer cautivos a los que están actuando correctamente. Muchas veces cometemos errores sin tener la intención de hacerlos y no nos damos cuenta. Así que sería una buena práctica para cada uno de nosotros en la noche decirle: Señor nuestro Dios, si he hecho algo en contra de alguno de mis hermanos o en contra de mi prójimo que yo no me di cuenta y que le haya ofendido, Señor, ayúdame a recordarlo, o simplemente trata de darme una idea, o perdóname si yo actué mal ante ello. Nuestra mente a veces es frágil, nuestros sentimientos a veces son muy frágiles y mucha gente a veces no quiere hacernos daño, pero nosotros nos sentimos aludidos y sentimos que nos hacen algo, y luego entonces viene el problema, que nos quedamos sentidos, enojados, acongajados, o de alguna manera nos sentimos también que estamos siendo despreciados. Así que si todos estos sentimientos vienen, es lo que nos está enseñando el rey David, muéstraselos a Dios, dile a Dios para que nosotros podamos pedir una disculpa real de algo que pudimos haber cometido en el día. Pero después de ahí viene otra: someter nuestro corazón al justo juicio de Dios para que sean juzgadas nuestras intenciones. Ok, escucha bien lo que estoy diciendo. David lo que está presentando es: Señor, yo quiero que tú evalúes cuál es la intención de mi corazón. Y aquí, obviamente, le está pidiendo al Rey de Reyes, al único que puede evaluar el corazón, el único que puede entrar en tu corazón, que le diga: Señor, o soy culpable o soy rebelde, o soy culpable o soy inocente. Esta es la causa que David trae, diciéndole: Señor, en esa propiedad yo soy justo. Y en el contexto de este salmo, obviamente, David nos está diciendo que él se declara como justo. Así que esto nos está enseñando
que David tenía dos acusaciones muy fuertes dependiendo del contexto que estemos hablando. Si es en el contexto de Saúl cuando era rey o si es en el contexto de la rebelión de su hijo. En el contexto de Saúl, David cometió un gran error, que es como se le califica, el haber cortado el manto de Saúl. De hecho, muchos dicen, al haber ofendido al, ¿cómo se llama? Al ungido de Jehová y haber cortado su manto, despreció la cobertura. Y por eso muchos dicen que David murió en frío. El otro es que David es catalogado como un hombre sanguinario y que se manchó las manos de sangre y por esa razón cayó también toda la tribu de Benjamín en la guerra y en la que murió su amigo Jonathan y obviamente también murió Saúl. Las dos son errores que se le atribuyen a David, pero sin embargo no son errores que David dice, estos errores son propiamente míos, o sea, yo nunca cometí algo y por eso está pidiendo a Dios, examina mi corazón, evalúame tú, ve tú mi intención. Entonces David está implicando que sus intenciones y sus manos están limpias de estas dos acusaciones o algunas acusaciones más que podemos hacer. ¿Qué aprendemos aquí? Aprendemos entonces en el modelo de oración, en el modelo de petición, que antes de declararnos inocentes, primero debemos de pedirle a Dios que nos evalúe en nuestras intenciones y en nuestras acciones, asumiendo el veredicto divino. Lo que Dios diga, eso es lo correcto. David nos enseña entonces que estamos dispuestos o debemos de estar dispuestos a pagar la sentencia independientemente de cuál sea la que Dios dé. Si hemos hecho todo con buena intención, obviamente el juicio de Dios va a ser bueno. Pero si hemos hecho cosas malas en nuestro corazón, podemos esperar la corrección, especialmente aquellos que ya son creyentes. Vamos al tema número 3, si te parece bien. Vamos a ver la plegaria en contra de la maldad. Este tema es muy interesante y muy bonito. En este salmo encontramos las peticiones en contra de los atributos, acciones, emociones o reacciones negativas que practican los malvados. Pero si tú te das cuenta, directamente David no va en contra del malvado, sino contra estos atributos, emociones y reacciones que están teniendo los malvados. Ve Salmo 7, versículo 6, dice, levántate, oh Jehová, en tu ira, álzate en contra de la furia de mis angustiadores y despierta en favor mío el juicio que mandaste. Y luego si me acompañas por favor al versículo 9 dice, fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Vamos a hablar un poquito más de este versículo adelante, ¿ok? Pero bueno, quiero que usted puede notar que David no está en contra de las personas. David dice muy claramente ahí en los Salmos, va en contra de la furia de mis angustiadores y luego dice fenezca, es decir, muera la maldad. Como nos podemos dar cuenta, no es algo personal. David estas acusaciones no las está tomando como algo personal. Lo que David quiere es que no se siga incrementando ese tipo de modelo de actitud negativa o de reacción negativa. Esto es muy interesante porque estamos pidiendo algo positivo para el prójimo cuando estamos pasando algo negativo. David, al igual que Jonás, conoce la misericordia de Dios y sabe que Dios puede reprender las reacciones negativas que caracterizan a cualquier malvado. Esto nos da una pregunta importante. ¿Cuál es la sabiduría de David en esta petición? Note, si se cambian las reacciones negativas o con tendencia al mal, las personas pueden recibir una segunda oportunidad sin tener que ser condenados o pasados por muerte o por enfermedad. Es decir, se puede quitar la sentencia, especialmente la sentencia de muerte eterna o la segunda muerte. Obviamente, este atributo está establecido en los atributos de Dios.
en el cual conocemos que Dios es un Dios paciente, que no quiere ir en contra del pecador, sino quiere que el pecador se arrepienta o proceda al arrepentimiento para poder transformar su vida. Así que David está solicitando que se erradique la maldad, que se erradique el furor, para que se termine la angustia. Pero posteriormente en el Salmo, David se dará cuenta que la maldad del hombre es mayor que la corrección que puede tener por medio del arrepentimiento. Así que aunque más grande es la petición de David y muy importante esta petición, reconocerá David que el propio malvado será el que cavará su tumba, su sentencia y su juicio por seguir practicando la maldad. Este principio bíblico lo podemos también encontrar en la vida de Jacob. Si gustas, acompáñame por favor a Génesis, versículo 49, capítulo 49, versículos 5 al 7, en donde está dando todas las bendiciones a su hijo Jacob y especialmente a Simeón y Leví les da una bendición muy especial por lo que hicieron en Siquem cuando mataron a toda la población en el contexto de la violación de su hermana Dina. Dice así: Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desgarrataron toros. Maldito su furor. Note lo que está diciendo. Maldito su furor que fue fiero y su ira que le fue dura. Yo los apartaré de Jacob y los esparciré de Israel. En el contexto, Jacob hizo lo mismo que David había hecho. Jacob no maldijo a sus hijos. En el contexto, lo que hizo Jacob fue maldecir las acciones negativas, el furor, la ira, la desobediencia que tuvieron sus hijos. Así que note que Jacob se abstuvo de hacer una maldición personal y por todo lo contrario, lo que Jacob hizo fue decirle que Dios les reprenda, que Dios les reprima, que Dios les quite estos hábitos malos. Me gustaría que en este momento nosotros también pudiéramos participar de esto y decirle gracias Señor, y que cuando tengamos una petición de nuestros hijos no lo hagamos sobre sus actitudes, sobre su comportamiento, sino sobre sus actitudes negativas o sus atributos negativos. Aquí quizás hoy podamos cambiar este modelo de oración, mis hermanos, y podamos hacer un modelo de oración un poco más correcto ante Dios, diciéndole Señor, que seas tú el que reprima la maldad del mundo, el mal entendimiento. Ok, vamos al punto número 4 y empezaremos aquí lo que se le llama el juicio de las naciones. Y David reconocerá que siendo justo, se debe de extender un juicio a todas las naciones. Y esto será la parte profética de este salmo, en donde se va a clarificar también que todas las naciones van a pasar juicio, que esto se conecta con el Salmo número 2. Dice así el Salmo 7, versículo al 7 y 8. Te rodeará congregación de pueblos y sobre ella vuélvete a sentar en alto. Jehová juzgará a los pueblos. Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. En palabras sencillas, David sabe que también Israel va a ir a juicio. Y en palabras sencillas, si en ese momento que David estaba gobernando, lo que David le estaba pidiendo a Dios, Señor, que yo sea absuelto de juicio junto con el pueblo de Israel que estoy gobernando, porque estamos obedeciendo tus ordenanzas. No así está pasando con las otras naciones, las cuales deberán de pasar también juicio. Así que David está reconociendo, y esto es proféticamente, que un día todas las naciones y todos los pueblos se van a sentar ante el trono blanco a escuchar el juicio de Dios y obviamente la sentencia de Dios.
Esto lo podemos ver en relación a las obras que nosotros hacemos todo el tiempo y en Apocalipsis se puede confirmar que esto va a ocurrir. Vaya conmigo a Apocalipsis, capítulo 2, versículo 23. Dice, y a sus hijos heriré de muerte, y a todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y quédese con esto, porque más adelante vamos a hablar de la mente y el corazón. Y os daré a cada uno según vuestras obras. Proféticamente entonces estamos encontrando que en un futuro no muy lejano se extenderá el juicio a las naciones, a las personas, a todo pueblo, a toda nación en el juicio del trono blanco. Así que mis hermanos, esto no podemos negarlo, tenemos que decirlo como si fuese una verdad real. Muchos de nosotros ya lo decimos como una verdad medias. No, pues ¿cómo que está eso que del juicio del trono blanco? No, no creo que vaya a pasar mucho. Así que hay juicio para las naciones. Vamos entonces ahora a ver los atributos de los justos. Acompáñenme en el tema número 5 al Salmo 7, versículos 9 al 11. Y le dije que pusieran mucha atención, especialmente cuando hablamos de la mente y el corazón. Salmo 7, versículo 9 al 11, y volvemos otra vez a leer este versículo. Fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Esto vuelve a confirmar lo que hemos visto en los anteriores salmos, aunque a algunos hermanos no les ha gustado, de que Dios no está de acuerdo con los que hacen pecado o los que practican maldad. Dios está airado contra todo el impío todos los días. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Quisiera aquí destacar la parte del versículo 9 que dice, porque Dios prueba, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Obviamente, si te das cuenta, tanto en Apocalipsis 2.23 como en este versículo, estamos encontrando Salmo 7.9, que hay una evaluación de la mente y el corazón. Y quiero traer a colación esto porque es muy importante. La palabra mente en este concepto es la palabra kiljak, que realmente significa riñón. Literalmente tendríamos que traducirlo como riñón. Ahora, ¿por qué tiene que ver esto con la mente? ¿O por qué tienen que traducirlo como mente? Realmente hay más pureza si lo dejaran como riñón que si lo traducen como mente. En los riñones, mis hermanos, se encuentran las glándulas suprarrenales que se encargan, entre otras cosas, de mantener el sistema de ánimo balanceado. Una gente con altos niveles de ansiedad o con altos niveles de angustia, con altos niveles de depresión, con altos niveles de reacción, con demasiada fuerza, con demasiada tristeza, todo eso tiene que ver en el control que se hace en las adrenales. Así que, por ejemplo, la depresión, la ansiedad, el proceso ciclotímico, el síndrome bipolar, etcétera, tienen mucho que ver con esto. Así que no sé por qué, pero no tiene que ver directamente con la mente, sino con una reacción metabólica que tiene el cuerpo. Así que te digo algo muy importante. La intención de David es darnos a conocer todas las reacciones emocionales que tenemos. Y esto es muy importante, reacciones emocionales que tenemos sin pensar al acusar a otros. Por eso dice, hay que juzgar la mente y el corazón. Así que David nos da a conocer a través de este término que Dios prueba nuestras emociones al igual que nuestras intenciones. Te lo voy a volver a repetir. Dios prueba nuestras emociones al igual que nuestras intenciones. Por otro lado, encontramos dos atributos que son muy importantes de parte de Dios al justo. Dios se presenta como escudo, es decir, como magén, y Dios se presenta como juez justo. En este momento no vamos a desarrollar estos dos temas porque en otros salmos hay mayor material para poder hablar de esto. Estos dos atributos deben de hacer sentir siempre a cualquier creyente
que está bajo la protección de Dios y siempre recibirá el justo pago o retribución a sus justas acciones. Tenemos un Dios verdaderamente hermoso. Vamos al tema número 6. Acompáñame a leer el Salmo 7 del versículo 12 al 16. ¿Te parece bien? Dice, si no se arrepiente, él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. He aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo ha cavado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Esto es lo que nos está hablando Dios de una manera fuerte. Dios está afilando su espada, mis hermanos. ¿Qué dice que Dios está haciendo? Dios está afilando su espada. Esto es súper importante, mis hermanos. Déjenme explicarle un poquito. Dios está afilando su espada para aquel que no quiere arrepentirse. Dios no está afilando su espada para aquel que es justo o que está siguiendo la vida en Cristo Jesús. Dios está afilando su espada literalmente con aquella persona que no quiere proceder al arrepentimiento. Cuando pecamos, aunque sea doloroso, es necesario saber que seremos castigados, mis hermanos. Si bien es cierto, Dios es misericordia y amor, también Dios es justo y fuego consumidor. Consecuentemente, para ser justos con los que se apartaron de Él necesita hacer una evaluación con los que han continuado con Él. Y entonces va a tener que poner una balanza a Dios. Los que se quedaron, los que se fueron y los que nunca quisieron venir. Y de aquí va a venir la ira de Dios, es decir, el justo juicio de Dios, aquellos que no quisieron venir al arrepentimiento o no quisieron alejarse de la maldad. En palabras sencillas, el Salmo 7 muestra el ciclo personal de aquellas personas que están solicitando ardientemente el juicio eterno de parte de Dios. Y dice en palabras sencillas, concibieron maldad, incubaron iniquidad y dieron luz al engaño. Así que aquí podemos nosotros ver esta misma verdad en Job. Si quiere acompáñenme, 15, capítulo 15, versículo 34 al 35 dice, porque la congregación de los impíos será asolado, y fuego consumidor las tiendas de soborno. Concibieron dolor, dieron a luz inequidad, y en sus entrañas traman engaño. ¡Wow! Todo esto está lejos de ser favorable a la persona que está cavando su propia tumba en su necedad de querer continuar en contra de las cosas que Dios ha dispuesto. Dios ha dispuesto su espada solamente para aquel que no quiere arrepentirse, mis hermanos. Esto es súper importante. Así que hay una posición no agradable para estas personas que será en el juicio final. Lo importante es saber que Dios no desea la muerte del malvado que busca arrepentimiento, sino por el contrario, le quiere dar vida eterna cuando rectifica sus pasos, mis hermanos. Así que es muy importante que nosotros también acudamos a ayudar a la gente y ayudarnos a nosotros mismos a proceder al arrepentimiento. Esta práctica en el cristianismo generalmente ya se ha hecho obsoleta y casi nadie la quiere hacer por el simple hecho de decir, Dios ya me perdonó todo, así que qué flojera, ya no puedo o no necesito arrepentirme porque ya todo está perdonado. No, eso es una mentira. Ese no es un corazón convertido. No es una persona que ha nacido de nuevo. Así que vamos a ver esto también en Lucas. Y nuestro Señor Jesucristo nos dice, en el capítulo 13, versículo 2 al 3, dice, respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos Galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los Galileos? Os digo, no, antes, si no os arrepentís todos, pereceréis igualmente. O sea, Jesús también es claro y es contundente. Jesús dice, si no se arrepienten, van a perecer. Y estas son palabras directas de nuestro Señor
Jesús. El arrepentimiento entonces es la llave, es la clave para ponernos a cuenta con el Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien nos declara a nosotros justos ante el Padre. De tal manera, la ira de Dios no se presenta a los hijos, sino se presenta para los hijos la corrección. Para los hijos de Dios no se presenta la condenación. La condenación es para el malvado que no se quiere arrepentir. Así que veamos lo que dice Romanos 8, versículo 1, y dice, ahora pues, ninguna condenación hay para todos los que están en Cristo Jesús, los que no, los que no andan conforme a la carne, sino que andan conforme al Espíritu. Así que, mis hermanos, si nos quedamos engarzados, enclavados en la carne, obviamente no somos espirituales. Y una cosa que te quiero decir, por favor, no le quites la espada al Señor, porque Apocalipsis dice que Él con la espada de su boca va a destruir también al malvado. La espada de Dios está preparada para todo aquel que no se quiere arrepentir. Así que vamos a cerrar con el último versículo y vamos a leerlo. Salmo 17:7, que es como nosotros terminaríamos siempre alabando a nuestro Señor. Alabaré a Jehová conforme a sus justicias y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. Este es uno de los salmos entonces que pide que la alabanza y la glorificación sea a su nombre todos los días. Mi hermano, solamente te voy a dejar una pregunta que va a ser muy sencilla. ¿Qué tú tienes que hacer cuando alguien hace acusaciones en contra de ti, sean correctas o sean mentiras? Que Dios te bendiga. Te esperamos en la próxima. Muchas gracias por estar esta noche. Que nuestro Señor Jesucristo te ayude durante todos los días y durante toda la semana.